miedo no aparece para advertirte, aparece para probarte. No llega cuando todo está perdido, llega justo antes del movimiento que puede cambiarlo todo. El miedo no es una señal de retirada, es la frontera exacta entre la vida que conoces y la vida que todavía no te has ganado. Y ahí, en ese punto preciso, es donde la mayoría retrocede. No porque no tengan capacidad, sino porque no han entrenado la decisión de avanzar cuando el cuerpo pide lo contrario. El miedo no grita, susurra, se disfraza de lógica, de prudencia, de mejor mañana. Se presenta como una voz razonable que te invita a esperar, a calcular un poco más, a no exponerte todavía. Pero cada vez que obedeces esa voz, algo se debilita, no afuera, adentro. Retroceder ante el miedo no solo te aleja del objetivo, te enseña, sin que lo notes, a desconfiar de ti mismo. Y una mente que deja de confiar en su propia capacidad de avanzar es una mente que se vuelve prisionera. Piensa en el miedo como una línea pintada en el suelo. No es un muro, no es una bala, no es una sentencia, es una prueba de carácter. El miedo solo tiene poder mientras tú negocias con él. En el momento en que das un paso al frente, aunque tiemble el pulso, el miedo retrocede, siempre. Porque el miedo no resiste la acción sostenida. Vive de la pausa, de la duda, del aplazamiento. En los entrenamientos más duros, cuando el cuerpo empieza a fallar, no es el músculo el que se rinde primero. Es la mente buscando una salida. El miedo funciona igual. No te dice no puedes, te dice no ahora. Y ese no ahora, repetido suficientes veces, construye una vida entera de potencial no utilizado. Nunca retroceder ante el miedo no significa no sentirlo, significa no obedecerlo. El valiente no es el que no tiembla, es el que avanza con las manos temblando pero los pies firmes. Es el que entiende que la incomodidad es temporal, pero el arrepentimiento es persistente. El miedo quiere que te identifiques con él, que creas que eres frágil, que no estás listo, que necesitas más preparación. Pero la preparación real no ocurre antes del movimiento, ocurre durante, en el avance torpe, en el error, en el impacto. Ahí es donde se forja la competencia real. Mira a tu alrededor. La mayoría de las personas no fracasaron. Renunciaron antes de intentarlo. No porque el desafío fuera imposible, sino porque el miedo les convenció de que el precio emocional era demasiado alto. Y así, sin una gran tragedia, sin una caída épica, terminaron viviendo versiones reducidas de sí mismos. El miedo no destruye de golpe. Erosiona. Día tras día. Decisión tras decisión. Nunca retroceder ante el miedo es una postura. Una forma de pararte frente a la vida. Es decidir que el miedo no será tu comandante, sino tu señal de avance. Es entender que cada vez que enfrentas lo que te incomoda, amplías tu territorio interno. Y cada vez que retrocedes, lo reduces. Aquí empieza todo. No con una explosión, sino con una elección silenciosa. La elección de no dar un paso atrás aunque la mente invente 1000 razones para hacerlo. La elección de avanzar sin garantías, sin aplausos, sin certeza absoluta. Porque la certeza no precede al coraje. El coraje la crea. Y a partir de aquí, el miedo ya no será un freno, será un indicador, un marcador claro que señala exactamente dónde debes avanzar si quieres crecer. El miedo no aparece al azar. Aparece cuando estás a punto de cruzar un umbral interno. No cuando vas a perder algo insignificante, sino cuando estás cerca de ganar algo que exige una versión distinta de ti. Por eso duele, por eso pesa, porque no está protegiendo tu cuerpo, está intentando proteger tu identidad actual. Esa identidad cómoda, conocida, limitada, pero familiar. Cada vez que enfrentas el miedo, no solo arriesgas fallar, arriesgas dejar de ser quien eras. Y esa es la amenaza real. El ser humano no teme al dolor tanto como teme al cambio profundo.
teme abandonar la narrativa que ha usado para explicarse a sí mismo por años. Así soy. Esto es lo que puedo. Hasta aquí llego. El miedo defiende esas frases como si fueran territorio sagrado, pero no lo son. Son jaulas. Nunca retroceder ante el miedo implica aceptar una verdad incómoda. Nadie va a venir a salvarte de ese momento. No hay mentor, no hay señal divina, no hay empujón externo que sustituya la decisión interna. Ese paso al frente es solitario, y precisamente por eso es transformador. Cuando retrocedes, el miedo aprende que puede detenerte, se fortalece. La próxima vez no necesitará gritar, bastará con insinuarse, pero cuando avanzas, incluso mal, incluso con dudas, ocurre lo contrario. Eres tú quien aprende. Aprendes que no te rompiste, que no moriste, que el mundo no colapsó, y esa evidencia se acumula. La confianza no nace del pensamiento positivo, nace del historial de enfrentamientos ganados. Hay personas que viven agotadas no porque trabajen demasiado, sino porque pasan la vida sosteniendo decisiones no tomadas, cargando con los «¿qué hubiera pasado si?». Eso pesa más que cualquier esfuerzo físico. Es un cansancio silencioso que se filtra en la postura, en la voz, en la mirada. Es el cansancio de haber retrocedido demasiadas veces. El miedo promete alivio inmediato si te detienes. Y cumple, por unas horas, por unos días, pero cobra intereses altos. Cada retroceso deja una marca, no visible, pero real. Te vuelves más cauteloso, más rígido, más dependiente de la aprobación y la seguridad externa. Sin darte cuenta, empiezas a vivir a la defensiva. Avanzar ante el miedo, en cambio, no garantiza éxito. Garantiza dignidad interna. Garantiza que, pase lo que pase, no te traicionaste. Y esa sensación es una base sólida. Desde ahí se construyen vidas que no se derrumban ante la presión. El miedo intenta convencerte de que el error será fatal, pero la realidad es otra. Lo verdaderamente peligroso es una vida sin fricción, sin desafíos, sin escenarios que exijan más de ti, porque ahí no hay crecimiento, solo estancamiento sofisticado. Observa a quienes admiras de verdad, no a los que hablan fuerte, sino a los que caminan firmes. No llegaron ahí porque fueran intrépidos desde el inicio. Llegaron porque decidieron no retroceder cuando el miedo les presentó factura. Aprendieron a soportar la incomodidad sin dramatizarla, a respirar hondo y seguir. Nunca retroceder ante el miedo no es una promesa de invencibilidad, es un pacto contigo mismo. Un acuerdo silencioso que dice: puedo sentir temor, pero no voy a gobernarme desde él. Ese pacto, sostenido en el tiempo, te vuelve peligroso, no para otros, para tus propias limitaciones. Porque el miedo, cuando deja de ser obedecido, pierde su función principal. Ya no dirige, solo informa. Señala zonas no exploradas, territorios que aún no dominas, pero que están disponibles para quien se atreva a avanzar. Y cuando empiezas a ver el miedo así, algo cambia. Ya no lo maldices, ya no lo evitas. Lo reconoces, lo atraviesas y sigues, una y otra vez, hasta que tu estándar interno se eleva, hasta que lo que antes parecía imposible ahora es solo incómodo. Eso es progreso real, silencioso, sin épica, sin discursos grandilocuentes, solo decisiones firmes repetidas cuando más cuesta. El miedo seguirá apareciendo, siempre, pero ya no como un enemigo que te paraliza, sino como un recordatorio constante de que estás caminando hacia algo que vale la pena. Hay un momento específico, casi imperceptible, en el que la mayoría de las personas se rinde. No es cuando todo se derrumba. No es cuando fracasan de forma visible. Es antes. Es en ese segundo interno donde el miedo susurra con lógica fría, con argumentos razonables, con excusas que suenan maduras. Ahí es donde se pierde la guerra.
El miedo rara vez se presenta como pánico absoluto. La mayoría de las veces llega disfrazado de prudencia, de pensar lo mejor, de esperar el momento adecuado. Se sienta a tu lado y te habla como un asesor inteligente. Te recuerda tus responsabilidades, tus límites, tus errores pasados. No te grita que huyas, te convence de que retroceder es sensato. Y esa es su trampa más peligrosa. Porque el miedo no necesita destruirte, le basta con retrasarte, con posponerte, con hacerte vivir en pausa mientras el tiempo avanza sin compasión. Personas capaces, con talento, con potencial real, quedan neutralizadas no por falta de habilidad, sino por negociaciones internas constantes con el miedo. Cada día, una concesión. Cada semana, una excusa nueva. Cada año, una versión más pequeña de sí mismos. Nunca retroceder ante el miedo exige desarrollar una disciplina mental específica. La capacidad de actuar sin resolver completamente la duda. La certeza absoluta no existe. El control total es una ilusión. Quien espera sentirse listo, seguro y confiado antes de avanzar, ya decidió perder. Los que avanzan no son los que no sienten miedo. Son los que entienden que el miedo no tiene voto en las decisiones importantes. Hay una diferencia brutal entre cautela y cobardía, aunque externamente se parezcan. La cautela evalúa riesgos para avanzar mejor. La cobardía evalúa riesgos para justificar la inmovilidad. Una busca estrategia, la otra busca refugio, y el miedo siempre empuja hacia el refugio. El problema es que el refugio prolongado se convierte en prisión. Cada vez que eliges avanzar a pesar del miedo, algo interno se reconfigura. No de forma dramática, sino estructural. Empiezas a confiar menos en tus estados emocionales y más en tu carácter. Y eso cambia todo, porque las emociones son inestables, volátiles, circunstanciales. El carácter, en cambio, se construye a base de decisiones sostenidas bajo presión. Las personas que nunca retroceden ante el miedo no viven sin ansiedad, viven con dirección. Y la dirección reduce el caos interno. Cuando sabes que avanzarás pase lo que pase, el miedo pierde su capacidad de chantaje. Ya no puede amenazarte con escenarios futuros porque tú ya decidiste moverte igual. Ahí nace una calma extraña. No la calma del confort, sino la calma del compromiso. La tranquilidad de saber que, ocurra lo que ocurra, no vas a traicionarte. Retroceder ante el miedo tiene un costo oculto que pocos mencionan. Te obliga a construir una narrativa para justificarte, y mantener esa narrativa consume energía mental. Empiezas a explicar por qué no era el momento, por qué no valía la pena, por qué otros tienen ventajas, por qué tú eres distinto. Con el tiempo, te convences. Y cuando te convences, el estancamiento se vuelve identidad. Avanzar rompe esa narrativa. Te obliga a asumir responsabilidad. Ya no puedes culpar al contexto, porque estás dentro de la acción. Y esa responsabilidad, aunque pesada, es liberadora. Te devuelve el control interno. Hay hombres y mujeres que viven con una rabia silenciosa, mal dirigida, porque saben, aunque no lo admitan, que retrocedieron demasiadas veces. Esa rabia se filtra en relaciones, en decisiones impulsivas, en autoboicot. No es rabia contra el mundo, es rabia contra sí mismos. Nunca retroceder ante el miedo no te hace invencible, pero sí coherente. Alinea lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Y cuando esa alineación ocurre, la energía se multiplica. Ya no estás dividido internamente. Ya no hay una parte que quiere avanzar y otra que frena. Hay una sola dirección. El miedo, entonces, se convierte en resistencia entrenable, como un músculo. Al inicio duele, quema, desordena la respiración, pero con repetición, el cuerpo y la mente se adaptan. Lo que antes parecía insoportable se vuelve manejable. No fácil, manejable. Y esa es una diferencia crucial. La vida no se vuelve fácil cuando enfrentas el miedo. Se vuelve tuya.
porque dejas de vivir según reacciones automáticas y empiezas a vivir según decisiones conscientes. Eso no elimina el riesgo, pero elimina la sensación de estar a la deriva. Nunca retroceder ante el miedo significa aceptar que habrá consecuencias, errores, pérdidas. Pero también significa algo más importante. Habrá crecimiento real, no imaginado, no deseado, real, forjado en situaciones donde la retirada parecía la opción inteligente. Ahí es donde se define el tipo de persona que eres. No en los momentos cómodos, no cuando todo fluye, sino cuando el miedo propone retroceder. Y tú eliges avanzar igual. Hay un punto en el camino donde el miedo deja de gritar y empieza a susurrar. Ya no se presenta como pánico evidente ni como terror paralizante. Se vuelve razonable, lógico, incluso protector. Y esa es su fase más peligrosa. Porque cuando el miedo se disfraza de prudencia, muchos creen que maduraron, cuando en realidad aprendieron a huir con elegancia. Aquí es donde se rompen los que parecían fuertes. El miedo empieza a hablar en términos de estabilidad, de realismo, de no exagerar. Te invita a bajar la intensidad, a conformarte con lo suficiente, a dejar de empujar límites porque ya has avanzado bastante. Y si no estás atento, aceptas ese trato creyendo que es sabiduría, cuando en realidad es renuncia anticipada. Nunca retroceder ante el miedo significa reconocer esta trampa interna y rechazarla incluso cuando suena sensata. Porque el miedo no siempre te dice que no puedes. A veces te dice que no vale la pena, que el costo es demasiado alto, que ya no tienes la edad, la energía, el tiempo, que otros ya lo lograron y tú llegaste tarde. Y lo dice con una voz tranquila, casi amable, pero su objetivo es el mismo. Detener tu expansión. Aquí entra una verdad que pocos aceptan. El progreso real exige atravesar periodos prolongados de incomodidad sin garantías. No hay contrato, no hay promesa de éxito proporcional al esfuerzo. Solo hay la decisión de avanzar porque retroceder te costaría algo peor: el respeto por ti mismo. Cuando decides no retroceder, algo cambia en la forma en que enfrentas el dolor. Deja de ser un enemigo que hay que evitar y se convierte en una señal de que estás en territorio fértil. No cómodo, no agradable, pero fértil, donde se forja el carácter que no depende del ánimo del día. El miedo odia la repetición disciplinada. Puede asustarte una vez, 2 veces, pero cuando ve que sigues apareciendo, que sigues ejecutando, que sigues cumpliendo incluso sin emoción, empieza a perder autoridad. No desaparece, pero deja de mandar. Y eso no ocurre con discursos motivacionales ni con frases inspiradoras. Ocurre con actos pequeños, constantes, casi aburridos. Con levantarte cuando no quieres, con decir lo que incomoda, con terminar lo que empezaste aún cuando nadie está mirando, con sostener la postura cuando sería más fácil ceder. La mayoría cree que la fortaleza se construye en grandes decisiones heroicas. Pero la verdad es más cruda. La fortaleza se construye en la negativa silenciosa a retroceder en lo cotidiano, en no cancelar, en no postergar, en no mentirte, en no suavizar lo que sabes que debes hacer. Y aquí aparece otro enemigo interno: la autojustificación. El miedo no actúa solo. Se alía con tu capacidad de explicarte por qué hoy no es el día, por qué mañana será mejor, porque esta vez sí está permitido retroceder un poco. Y si no tienes reglas claras, si no has definido quién decides ser bajo presión, cedes. Nunca retroceder ante el miedo implica establecer una identidad no negociable, no basada en resultados, sino en conducta. No en lo que logras, sino en cómo respondes cuando la incomodidad aparece. Esa identidad te sostiene cuando la motivación muere, cuando el reconocimiento no llega, cuando el progreso es invisible. Hay momentos en los que avanzar no te dará nada inmediato, ni dinero, ni aplausos, ni validación. Solo te dará la certeza de que sigues alineado con lo que dijiste que eras, y esa certeza es un ancla. Te mantiene firme cuando todo alrededor es incierto. El miedo pierde poder cuando entiende que no tiene voto. Puede opinar, puede advertir, puede incomodar,
pero no decide. Tú decides, y esa decisión, sostenida en el tiempo, cambia la arquitectura interna de tu mente. Te vuelves alguien difícil de quebrar, no porque seas insensible, sino porque ya no negocias tu dirección. Retroceder parece aliviar, pero cobra intereses. Cada paso atrás fortalece la voz que te dice que siempre hay una salida fácil. No retroceder, en cambio, duele más al inicio, pero paga dividendos invisibles. Claridad, respeto interno, solidez emocional. Y llega un punto donde el miedo ya no te detiene, porque entiende que contigo no funciona. No porque seas invulnerable, sino porque eres consistente. Porque aprendiste a avanzar incluso con el corazón acelerado, con la mente llena de dudas, con el cuerpo cansado. Ese es el nivel donde se separan los que hablan de coraje de los que lo practican. Donde el miedo sigue existiendo pero ya no gobierna. Donde retroceder deja de ser una opción mental y avanzar se vuelve una decisión estructural. Ahí es donde realmente empiezas a construir algo que no se cae cuando el miedo aparece. Porque ya no dependes de sentirte seguro. Dependes de haberte prometido no huir. Y cumplir esa promesa, día tras día, te convierte en alguien que ya no necesita escapar para sentirse a salvo. Hay un momento crítico que casi nadie describe con honestidad. El punto en el que ya no estás empezando, pero tampoco has llegado. Ese territorio intermedio donde el miedo cambia de estrategia. Ya no intenta detenerte de golpe. Ahora intenta desgastarte. Te cansa. Te vuelve lento. Te llena de ruido mental. Te hace dudar de si seguir vale la pena. Y es aquí donde la mayoría retrocede sin darse cuenta. Porque retroceder no siempre es huir corriendo. A veces es aflojar la presión, bajar el estándar, reducir la frecuencia, dejar de exigirte con la misma intensidad. Y el miedo celebra cada una de esas concesiones silenciosas. Nunca retroceder ante el miedo significa reconocer que el verdadero combate no es contra un evento puntual, sino contra la erosión diaria de tu determinación. El miedo aprende tu ritmo. Observa cuándo estás cansado, cuándo estás solo, cuándo no hay testigos. Ataca en los días grises, no en los dramáticos. Se presenta cuando el progreso parece lento, cuando el sacrificio parece desproporcionado, cuando nadie aplaude, y te ofrece treguas pequeñas. Solo hoy, solo esta vez. No pasa nada si aflojas un poco. Pero cada tregua fortalece su posición. Aquí aparece una verdad incómoda. La mayoría no fracasa por falta de capacidad, sino por fatiga emocional mal gestionada. No porque no puedan, sino porque se cansan de sostener la incomodidad sin resultados visibles inmediatos, y en ese cansancio, el miedo se infiltra como una opción razonable. Por eso la disciplina mental no consiste en motivarte, sino en automatizar el avance incluso cuando la mente protesta. No negociar contigo mismo cada día. No abrir debates internos eternos. Decidir una vez, profundamente, y ejecutar muchas veces, mecánicamente si es necesario. El miedo odia la ejecución sin drama, porque no tiene dónde agarrarse. Cuando sigues avanzando sin exaltación, sin rabia, sin euforia, solo por compromiso, algo se quiebra dentro de él, porque el miedo se alimenta de reacciones emocionales. Pero cuando tu respuesta es fría, constante, casi militar, pierde impacto. Nunca retroceder implica aceptar que habrá etapas donde avanzar no se sentirá heroico, sino pesado, donde no te sentirás valiente, sino simplemente obstinado. Y esa obstinación es una forma superior de coraje, menos vistosa, pero mucho más efectiva. Aquí es donde se forja una mente peligrosa, no la que no siente miedo, sino la que ya no se identifica con él. La que entiende que el miedo es un fenómeno pasajero, no una orden, una señal fisiológica, no una verdad absoluta. Cuando el miedo te dice que pares, que descanses indefinidamente, que esperes condiciones mejores, tú no discutes, ejecutas, porque ya entendiste que la acción precede a la claridad, no al revés. Y algo poderoso ocurre cuando sostienes este patrón. Empiezas a confiar en ti. No en tus emociones, no en tus ganas, no en tu ánimo.
en tu capacidad de cumplir incluso cuando todo dentro de ti pide retroceder. Esa confianza es inquebrantable porque no depende de factores externos. La gente confunde confianza con seguridad, pero la verdadera confianza nace de haber sobrevivido a tus propios momentos de duda sin traicionarte, de haberte visto avanzar cuando no había certezas, de haberte demostrado que no abandonas cuando el proceso se vuelve incómodo. Nunca retroceder ante el miedo también significa aceptar pérdidas temporales, aceptar que avanzar puede costarte relaciones, comodidad, aprobación, que habrá gente que no entienda tu intensidad, tu constancia, tu negativa a conformarte, y ese juicio externo puede activar un miedo más profundo, el miedo al rechazo. Pero retroceder para encajar es otra forma de rendición. Hay batallas que no se libran afuera, sino en la soledad de tus decisiones. En elegir seguir cuando nadie lo notaría si paras. En mantener el rumbo cuando sería socialmente más cómodo desviarte. En aceptar ser incomprendido antes que ser incoherente contigo mismo. El miedo también se manifiesta como comparación. Te muestra a otros avanzando más rápido, logrando más, recibiendo más reconocimiento. Y te susurra que quizá tú no estás hecho para esto, que quizá deberías retroceder a algo más pequeño, más seguro, más acorde a tu nivel. Pero ese pensamiento no es humildad, es sabotaje elegante. Nunca retroceder significa recordar que tu camino no necesita validación externa para ser legítimo, que avanzar a tu ritmo, con constancia brutal, vale más que cualquier avance rápido sostenido por aprobación ajena. Y llega un punto, silencioso, casi invisible, donde el miedo ya no te domina, porque entiende que contigo no hay negociación. Puede aparecer, pero no cambia tu comportamiento. Puede incomodar, pero no altera tu dirección. Ese es el momento en que te vuelves verdaderamente peligroso para tus propias limitaciones, porque ya no necesitas sentirte fuerte para actuar. Actúas, y la fuerza llega después. Nunca retroceder ante el miedo no te convierte en alguien rígido, te convierte en alguien inevitable, alguien que sigue avanzando incluso cuando la emoción se retira, alguien que no depende de estados mentales temporales para sostener decisiones permanentes. Y desde ahí, el miedo pierde su última arma, la capacidad de frenarte en el largo plazo. Porque ya entendiste que el verdadero poder no está en vencerlo una vez, sino en no darle jamás el control del volante, ni siquiera en los días más largos, más pesados, más silenciosos. Eso es lo que te transforma. No un acto heroico aislado, sino una lealtad inquebrantable a tu avance. Incluso cuando duele, incluso cuando cansa, incluso cuando nadie lo ve. Llega un punto final en esta guerra silenciosa donde el miedo ya no ruge, ya no grita, ya no amenaza. Llega como un susurro cansado, como una sombra que intenta recordarte quién eras antes de endurecerte, y ahí es donde se decide todo. Porque el miedo, cuando ve que no puede detenerte, intenta redefinirte. Intenta convencerte de que no necesitas ir tan lejos, de que ya es suficiente, de que no hace falta cruzar ese último umbral. Ese es el momento más peligroso de todos. No porque el miedo sea fuerte, sino porque tú ya has demostrado serlo. Y el miedo sabe que su última oportunidad es hacerte confundir prudencia con retroceso, madurez con renuncia, paz con abandono. Te propone una versión domesticada de ti mismo. Menos ambición, menos filo, menos fuego. Más cómodo, más aceptable, más manejable. Nunca retroceder ante el miedo en esta etapa no es una explosión de valentía. Es una decisión fría y definitiva. No volver atrás ni siquiera mentalmente. No romantizar el pasado. No idealizar la versión de ti que aún no sabía lo que ahora sabes. No traicionar la evolución que te costó sangre interna. Porque hay algo que nadie dice. Una vez que cruzas cierto nivel de conciencia, retroceder ya no te devuelve la paz, solo te deja con arrepentimiento. El miedo quiere que olvides todo lo que superaste. Quiere que minimices tus batallas ganadas,
que dudes de tu transformación, que pienses que quizá exageraste, que quizá no era para tanto. Pero tú sabes la verdad. Sabes quién eras cuando el miedo mandaba. Sabes cuánto te costó romper ese ciclo. Sabes lo fácil que habría sido rendirte y lo caro que habría sido hacerlo. Nunca retroceder es honrar esa memoria, no desde el ego, sino desde la responsabilidad, porque ahora eres prueba viviente de que el miedo no es una sentencia, y cada paso que das sin ceder se convierte en una declaración silenciosa. Esto no termina aquí. Aquí ocurre una transformación profunda. El miedo deja de ser un enemigo externo y se convierte en un indicador de dirección. Donde aparece el miedo, sabes que hay crecimiento. Donde incomoda, sabes que hay expansión. Ya no lo interpretas como una señal de peligro, sino como un aviso de que estás tocando límites antiguos que necesitan ser destruidos. Y eso cambia todo. Porque ahora no huyes del miedo. Lo atraviesas. No lo enfrentas con violencia, sino con inevitabilidad. Sigues avanzando con la calma de quien ya no necesita probar nada. De quien ya no actúa por impulso, sino por identidad. Aquí el miedo pierde su última ilusión. Hacerte creer que necesitas sentirte listo para avanzar. Ya entendiste que la preparación perfecta no existe, que la claridad total es una fantasía, que la seguridad absoluta es una trampa, y que avanzar sin garantías no es imprudencia, es liderazgo interno. Nunca retroceder ante el miedo significa aceptar que habrá consecuencias, que no todas serán agradables, que algunas decisiones te aislarán, que algunos caminos te exigirán soledad, pero también significa entender que la alternativa, vivir condicionado por el miedo, tiene consecuencias mucho más graves y permanentes. Porque el miedo no solo te detiene, te reduce, te encoge, te hace negociar tus sueños hasta que encajan en una vida que no te representa. Y una vida que no te representa termina convirtiéndose en una carga diaria. Aquí ya no hay discursos grandilocuentes, solo una verdad cruda. O te conviertes en alguien que avanza a pesar del miedo, o te conviertes en alguien que vive explicándose por qué no lo hizo. Y esas explicaciones, con los años, pesan más que cualquier fracaso. Nunca retroceder no significa ganar siempre. Significa no traicionarte nunca. Significa mantener el rumbo incluso cuando el resultado aún no aparece. Significa sostener tu estándar cuando sería más fácil bajarlo. Significa seguir construyendo aunque el reconocimiento no llegue. Y cuando llegas al otro lado, porque siempre hay un otro lado, no encuentras una versión perfecta de la vida. Encuentras algo más valioso, respeto propio, una calma profunda, una certeza interna que no depende de circunstancias, la tranquilidad de saber que cuando el miedo te puso a prueba, no te escondiste. Ese es el verdadero triunfo. No la ausencia de miedo, sino la imposibilidad de que te gobierne. No la eliminación de la duda, sino la incapacidad de que te frene. No la vida sin obstáculos, sino la mente que ya no retrocede ante ellos. Y desde ahí, ya no importa qué desafío venga después, porque el miedo ya no es una muralla, es solo otra puerta que sabes cómo atravesar, sin ruido, sin excusas, sin vuelta atrás. Cuando todo lo anterior ya ocurrió, cuando el miedo fue enfrentado tantas veces que dejó de ser un monstruo y pasó a ser un ruido de fondo, entras en una etapa que casi nadie alcanza y que casi nadie entiende. No es euforia, no es victoria ruidosa, es algo mucho más peligroso y poderoso. Determinación silenciosa. Aquí ya no necesitas motivarte, ya no necesitas discursos, ya no necesitas pruebas externas. Caminas porque caminar es lo que hace alguien que decidió no retroceder jamás. En este punto, el miedo hace su último intento real. No viene como pánico, no viene como terror, viene como desgaste, como cansancio acumulado, como esa voz que no te dice detente, sino ¿vale la pena seguir así? Y esa pregunta, si no estás forjado, puede quebrarte más que cualquier amenaza directa. Porque aquí el miedo no busca que corras, busca que aflojes,
que bajes el ritmo, que te permitas pequeñas concesiones que parecen inofensivas, pero que con el tiempo te devuelven al mismo lugar del que escapaste. El miedo sabe que no puede destruirte de golpe, así que intenta erosionarte día tras día. Nunca retroceder ante el miedo, en esta fase, significa algo brutalmente honesto. No negociar con tu estándar. No bajar la guardia solo porque ya avanzaste mucho. No permitirte ser menos disciplinado porque ya lo demostraste. No traicionar tu carácter solo porque nadie está mirando. Aquí entiendes que el verdadero enemigo nunca fue el miedo externo, sino la versión de ti que estaría dispuesta a conformarse. Porque cuando ya cruzaste lo imposible, cuando ya sobreviviste a lo que antes te paralizaba, la tentación más grande no es rendirte, sino acomodarte. Y acomodarte es retroceder lentamente sin darte cuenta. Es morir en cuotas pequeñas. Es sobrevivir cuando ya habías aprendido a vivir con propósito. El miedo entonces adopta una máscara peligrosa, la comodidad. Te ofrece una vida más tranquila, menos exigente, menos intensa. Te promete paz, pero es una paz anestesiada. Una paz que no nace de la conquista interna, sino del abandono silencioso de tus máximos ideales. Nunca retroceder significa rechazar incluso esa oferta. Significa entender que no viniste a esta vida a estar cómodo, sino a estar alineado. A vivir de una manera que no te obligue a mentirte frente al espejo. A construir una identidad tan sólida que ni el cansancio ni el tiempo puedan corroerla. En este nivel, ya no reaccionas al miedo. Lo anticipas. Sabes que aparecerá cada vez que estés a punto de subir otro escalón. Y en lugar de sorprenderte, sonríes internamente. Porque ya conoces el patrón. Ya sabes que el miedo siempre llega antes de la expansión. Siempre. Aquí se vuelve evidente una verdad que pocos aceptan. El miedo nunca desaparece porque cumple una función. No está ahí para detenerte. Está ahí para filtrar, para separar a los que desean de los que deciden, a los que sueñan de los que actúan, a los que hablan de coraje de los que lo encarnan. Y tú, a estas alturas, ya no necesitas pertenecer a ningún grupo. No necesitas validación. No necesitas aplausos. Tu camino se volvió personal, casi sagrado. No porque seas especial, sino porque te hiciste responsable de ti mismo. Nunca retroceder ante el miedo significa vivir con el peso total de tus decisiones sin culpar al mundo. Significa aceptar que si fallas, será tu carga. Y si triunfas, también. Significa dejar de ser víctima incluso de tus propias emociones. Significa actuar aunque el cuerpo esté cansado, aunque la mente dude, aunque el entorno no acompañe. Aquí el miedo pierde su último recurso, la excusa. Porque ya no puedes decir que no sabías, ya no puedes decir que no eras capaz, ya no puedes decir que fue el destino. Ahora sabes exactamente qué ocurre cuando avanzas y qué ocurre cuando no. Y ese conocimiento te vuelve peligroso, porque elimina cualquier autoengaño. Nunca retroceder es vivir con esa lucidez permanente. Es elegir el camino difícil no por heroísmo, sino porque el fácil ya no te satisface. Es rechazar la mediocridad no por orgullo, sino porque te resulta incompatible. Y hay algo más profundo aún. Cuando te conviertes en alguien que no retrocede ante el miedo, tu sola presencia cambia dinámicas. No porque impongas, sino porque encarnas. La gente siente tu coherencia, siente tu firmeza, siente que no eres arrastrado por el caos emocional del entorno. No necesitas dominar a nadie, te dominas a ti. Y eso es un tipo de poder que no hace ruido, pero que transforma todo lo que toca. Al final, nunca retroceder ante el miedo no te garantiza una vida fácil. Te garantiza algo mejor, una vida íntegra. Una vida donde no tienes que huir de tus recuerdos, donde no tienes que justificarte, donde no tienes que preguntarte cómo habría sido si hubieras sido más valiente. Porque fuiste valiente cuando nadie aplaudía, fuiste firme cuando nadie observaba, fuiste constante cuando habría sido más fácil rendirte. Y cuando mires atrás, no con nostalgia, sino con respeto sabrás que hubo un punto en tu vida donde el miedo intentó detenerte,
y no pudo. Porque decidiste, de una vez y para siempre, que avanzar sería tu naturaleza. Y retroceder, simplemente, dejó de ser una opción. Hay un momento final, no visible, no ceremonial, no anunciado, en el que comprendes que ya no estás luchando contra el miedo. Estás viviendo por encima de él, no porque desapareció, sino porque dejó de tener autoridad. Sigue existiendo, como existe el frío en la montaña, pero ya no decides si avanzas o no. Tú decides. Y esa es la verdadera ruptura. Ese es el punto sin retorno. En esta etapa, el miedo ya no te grita, te observa, espera. Sabe que no puede dominarte de frente, así que aguarda a que te canses de ser firme, porque la firmeza sostenida es rara, porque la mayoría solo es fuerte en ráfagas. Tú no. Tú aprendiste algo que casi nadie aprende. La continuidad es más temible que la intensidad. Aquí ya no te defines por momentos heroicos, sino por hábitos inquebrantables. No necesitas una crisis para reaccionar ni una amenaza para activarte. Funcionas incluso en días grises, incluso cuando nada parece urgente, incluso cuando nadie te empuja. Y eso es letal para el miedo, porque el miedo vive de la urgencia, del caos, del desorden interno. Cuando tu vida se vuelve una línea recta de decisiones coherentes, el miedo pierde terreno. Ya no puede manipularte con escenarios hipotéticos, porque tú operas desde hechos, desde acciones, desde disciplina aplicada en silencio. En este punto entiendes algo que cambia para siempre tu relación con el mundo. No todo lo que duele es malo, y no todo lo que calma es bueno. El miedo suele vestirse de protección, pero tú ya reconoces su olor, sabes cuándo es advertencia legítima y cuándo es simple resistencia al crecimiento, y no confundes una con la otra. Nunca retroceder ante el miedo, en este nivel, implica una renuncia profunda. Renuncias a la necesidad de sentirte seguro antes de actuar. Renuncias a esperar claridad total. Renuncias a la fantasía de control absoluto. Actúas con información incompleta, con energía imperfecta, con condiciones no ideales, porque sabes que la perfección es solo una excusa elegante para no avanzar. Aquí se forja algo más importante que el coraje: confianza interna. No confianza en que todo saldrá bien, sino confianza en que sabrás responder aunque salga mal. Esa diferencia lo cambia todo. Ya no necesitas garantías, te conviertes en la garantía. El miedo, entonces, pierde su último argumento. Ya no puede asustarte con el fracaso, porque el fracaso dejó de ser una amenaza existencial. Es solo un dato, un ajuste, una experiencia más en el proceso. Tú no te defines por resultados aislados, sino por la dirección constante de tus decisiones. Y esa dirección es clara, hacia adelante. Empiezas a notar que tu tolerancia al caos aumenta, que otros se paralizan donde tú analizas, que otros dudan donde tú ejecutas. No porque seas superior, sino porque entrenaste tu sistema interno para no colapsar bajo presión. Mientras otros negocian con el miedo, tú ya cerraste ese diálogo hace tiempo. No es arrogancia, es madurez forjada a golpes de responsabilidad. Y hay un costo. Siempre lo hay. Nunca retroceder significa perder cosas. Pierdes personas que no soportan tu consistencia. Pierdes ambientes cómodos. Pierdes versiones antiguas de ti mismo que ya no encajan. Pero también ganas algo que no se compra: respeto propio. Y una vez que lo tienes, no lo cambias por nada. El miedo intenta una última jugada: hacerte sentir solo. Hacerte creer que tu camino es demasiado duro, demasiado exigente, demasiado solitario. Y por momentos lo es. Pero tú ya sabes que la soledad del crecimiento es temporal, mientras que la soledad de la mediocridad es eterna. Aquí eliges conscientemente cargar con el peso de ser distinto. No por rebeldía, sino porque no puedes volver a fingir que no sabes lo que sabes. No puedes desaprender lo que te convirtió en alguien firme. Y aunque a veces el silencio pese, prefieres ese silencio a la traición interna. Nunca retroceder ante el miedo te convierte en alguien confiable para ti mismo. Y eso crea una calma distinta.
No una calma blanda, sino una calma tensa, alerta, viva. La calma de alguien que sabe que puede enfrentar lo que venga sin desmoronarse. Ya no te preguntas si eres capaz. Ya lo probaste. Ya no te preguntas si deberías intentarlo. Ya lo intentas. Ya no te preguntas qué pasará si fallas. Te preguntas qué pasará si no lo haces. Y esa idea te resulta inaceptable. Y así, sin ruido, sin anuncios, sin épica exagerada, te conviertes en alguien que avanza incluso cuando tiembla, en alguien que actúa incluso cuando duda, en alguien que no necesita eliminar el miedo para moverse. Ese es el verdadero final del miedo, cuando deja de ser una condición y se convierte en un acompañante irrelevante. Porque tú ya no retrocedes, porque tú ya no negocias, porque tú ya no huyes, avanzas. Y eso, sostenido en el tiempo, no solo cambia tu vida, redefine quién eres.